Hola, soy Aide Ruiz, terapeuta naturista, con más de 25 años de experiencia en terapias naturales, la cual el día de hoy pongo a tus órdenes. Te comento, yo inicié en este camino aproximadamente a la edad de 20 años, principalmente interesada por el movimiento que había en aquel momento de la medicina natural, la alimentación y el yoga. Posteriormente, más o menos a los 32 años, mi cuerpo empezó a experimentar algunos síntomas que me hicieron acudir al médico y entonces fue que empecé a aprender las terapias naturales en búsqueda de mi salud. En este camino también descubrí que podría ser de gran ayuda para otras personas y entonces me decidí a estudiarlo a fondo y compartirlo. Así fue como empecé a dar terapias naturales de diferentes tipos, como sería la aromaterapia, el reiki, las flores de Bach, magnetoterapia, entre otras. El día de hoy vamos a tratar un tema, la emoción del miedo. Entonces, para poder hablar del miedo, debemos ubicarlo dentro de las emociones del ser humano. Sí, aquellas emociones que todos tenemos. Existe una división sobre las emociones y se divide en dos partes. La que serían las emociones primarias, como son el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa y el asco. Y las emociones secundarias, que son como por ejemplo la vergüenza, la culpa, el orgullo, el entusiasmo, la satisfacción, el desprecio, la complacencia y el placer. Esto de acuerdo a la división que hizo el científico Paul Ekman, porque hay otras divisiones, pero nos estamos basando en estas. Entonces, ¿qué son las emociones básicas? Estas emociones aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona, con independencia del contexto en el que se desarrolle, y tienen como propósito ayudarnos a sobrevivir, a dirigir nuestra conducta y favorecer la relación de los unos con los otros. Y las emociones básicas también nos sirven para defendernos o alejarnos de estímulos nocivos como podrían ser enemigos, peligros o aproximarnos a estímulos placenteros o recompensas, como son, por ejemplo, el agua, la comida, la actividad sexual, el juego. Y tienen como función mantener nuestra supervivencia personal, también como la de la especie. Entonces, como hemos visto, las emociones tienen una función original que es la de mantener la supervivencia. Pero lo que debemos tener en cuenta es que hoy en día nuestra supervivencia generalmente está garantizada. Sí, vivimos en ciudades, estamos más seguros, más cuidados y con aparentemente menos peligros. Y por tanto, las emociones nos pueden estar informando de peligros que pueden no ser reales o evidentes. Y entonces es aquí cuando debemos revisar si las emociones nos están ayudando o no en nuestra situación actual. De ahí que resulta que el miedo es una emoción primaria básica. Vamos ahora a ver que dentro del miedo se encuentran diversas emociones o reacciones, como podrían ser, vamos a decir, el temor, la ansiedad, el mismo miedo, el espanto y el terror. Lo hemos dividido así para dejar grandes rubros para poder identificar nuestros miedos. Sí, por ejemplo, si tú tienes un temor, no es lo mismo que si tienes ansiedad, que si tienes miedo, que si tienes espanto o que si tienes terror. Entonces, de tal manera que el miedo y sus diferentes reacciones se activan ante la percepción de peligro, de inseguridad, de amenaza o posibles daños, ya sean todos estos reales o no, o imaginarios, por lo que comentamos, o el tipo de vida que ahora tenemos. Por ejemplo, podemos tener miedo al dolor físico, a heridas, a enfermedades, a daños psicológicos y morales, como serían
a lo mejor los insultos a nuestra autoestima. Podemos también tener amenaza de pérdida como la amistad, el amor, el trabajo, la vida de un familiar. Entonces, resulta que la necesidad que surge en todos nosotros ante el miedo es la necesidad de seguridad y la necesidad de protección. Veamos algunos ejemplos de los miedos. Por ejemplo, tengo temor a la oscuridad. Tengo miedo a las enfermedades. Estoy ansioso ante las pesadillas me comporto ansioso. Tengo miedo a no tener suficiente para vivir cuando llegue a estar mayor. Tengo terror a contagiarme de una enfermedad incurable. Tengo espanto cuando recibo malas noticias. Entonces, el miedo y sus reacciones provocan una sensación en nosotros de tensión nerviosa, la cual nos ayuda y nos permite ubicarnos en la realidad rápidamente o lo que parece ser la realidad. Entonces, en esos momentos nuestras respuestas pueden ser evitar, paralizarnos, preocuparnos, rumiar. Esto de rumiar es cuando estamos piense y piense y piense y piense en la misma situación. Titubear, vociferar, gritar, atacar o enfrentar la situación. Por hoy, aquí dejamos la parte 1 de nuestro ¿qué es el miedo? Les dejo al final del video mis datos para que me puedan contactar. Gracias, hasta pronto.